Buenas, buenas, estamos en un nuevo video. Este video va a ser un poquito especial y un poquito largo porque me quiero dar a explicar en cuestión a este tema, ¿no? Cómo entrar en la BIOS en una computadora. En este caso pues estoy en una laptop. Cualquier computadora puede que funcione este método, te voy a enseñar varios métodos. Ya que una computadora o una marca es diferente a otra, ¿no? Aquí tenemos esta computadora. El primer paso o el primer método que se recomienda o que te recomendaría hacer es el siguiente, ¿no? Vas a entrar en tu computadora, vamos a hacer lo siguiente. En nuestra computadora aquí vamos a dar clic derecho, le damos a dar en donde dice nuevo y vamos a darle donde dice crear acceso directo. Aquí entramos a este menú. En este menú vamos a escribir lo siguiente: shutdown diagonal R, diagonal FW, diagonal T1. Ok, de esta manera pues le vamos a dar donde dice siguiente. Aquí el nombre podemos poner el que tú quieras, por ejemplo, entrar a la BIOS, entrar BIOS o el que tú quieras, aquí no importa realmente. Le vamos a dar donde dice finalizar, ahí está. Como ven, al momento de darle finalizar se crea un acceso directo y si nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este mismo botoncito que se nos acaba de crear le damos a dar clic derecho, propiedades, opciones avanzadas y ejecutar como administrador. Le das a aceptar, aplicar y aceptar. Al momento en el que nosotros le damos doble clic, nos va a aparecer una ventanita como esta, le damos que sí, se nos va a abrir una ventana negra, y después de esto aquí hay dos opciones. Puede que se te reinicie tu computadora y en automático inicie en la BIOS, o puede que no. Por ejemplo, aquí en esta computadora, como ven, no se reinició, no pasó absolutamente nada, porque este método no me funciona en esta computadora. Pero tú puedes probarlo y en la tuya puede que te funcione, puede que no, y te facilita algunos pasos, ¿no? Ya estando aquí, este método no me funcionó. Puede que a ti sí y ya te brincas a lo demás, ¿no? Si no te funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reiniciar nuestra computadora, a apagarla y volverla a encender. Vamos a ir aquí, reiniciar o apagar. Y al momento de que encienda tu computadora es muy importante que prestes atención a la primera pantalla que te aparece, donde aparece la marca de tu computadora. En este caso pues es una marca Dell. Vamos a esperar a que aparezca la pantalla. Esperamos. Y en la primera pantalla le tenemos que prestar mucha atención. Puedes incluso grabar tu pantalla con tu teléfono. Y de hecho ya se me pasó. Déjenme la apago y la vuelvo a encender. Porque aparecen unos textos. Esos textos son muy importantes. Puede que te aparezca en la parte de abajo o en la parte de arriba. En esta computadora aparecen en la parte de arriba. Así que tenemos que prestar mucha atención. Por ejemplo aquí, ¿viste que apareció un texto? Aparece una tecla que en este caso, en esta computadora, para entrar a la BIOS es presionando la tecla F12 al momento en el que sale esa pantalla. En esta pantalla te da muchas indicaciones. Setup y aparece una tecla, ¿no? BIOS y aparece una tecla. Diagnóstico y aparece otra tecla. Debes de buscar la palabra Setup, o BIOS, o en este caso que es ¿qué era? Bot-ini o algo así. Y en ese momento en el que aparezca esa pantalla debes de presionar esa tecla, pues siendo redundante en tu teclado. Aquí esperamos a que inicie la computadora para que no se me vayan a dañar los archivos. La voy a reiniciar otra vez y presionamos la tecla que nos aparece aquí, que en este caso, como ya he hecho este proceso anteriores veces, es la tecla F12. En tu caso puede que sea la tecla F10. ¿Y a qué me refiero con la tecla F12, F10? En nuestro teclado contamos con diferentes teclas, ¿no? Por ejemplo, las teclas de las letras F, R, T, G, H, I, U, J, pero las que nos aparecen son las teclas de aquí arriba. Como ven, viene la tecla F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 y F12. Son estas teclas las que debes de presionar, no F10. No, son estas teclas que nos aparecen aquí arriba. Así que bueno, vamos a esperar a que se inicie mi computadora para reiniciarla y presionar la tecla y mostrarles qué es lo que sucede. Y bueno, ya después de un ratote, porque se tardó en encender, vamos a reiniciar lo que es la computadora, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que debemos de presionar en el momento exacto
de que aparece en la pantalla la tecla que nos apareció anteriormente, ¿no? En este caso es la tecla F12, así que voy a preparar la tecla F12 para que cuando me aparezca esa pantalla debemos de presionar esa tecla. Puedes presionarla una vez o muchas veces si te da más confianza, ¿no? Aquí esperamos a que se reinicie y al momento en el que vaya a encender voy a empezar a presionar muchas veces la tecla pues de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, mira, ahorita estoy presionando la tecla F12, esperando pues que encienda. Esperamos un poquito, ya casi enciende, ya encendió. Presionamos F12 y entramos automáticamente en la BIOS. En esta computadora la BIOS es bastante diferente. Como ven, aquí estoy en el menú. De aquí no os va a brincar, de aquí no va a hacer absolutamente nada a menos de que yo lo haga. Vamos a dar donde dice BIOS Setup. Le damos Enter con el teclado y entramos en la BIOS. Te digo, esto puede ser diferente en casi todas las computadoras que yo he visto. No se ve así como aquí, se ven diferentes, pero sirven prácticamente para lo mismo, ¿no? Por ejemplo, desde la BIOS es muy importante no moverle a menos de que sepas bien a lo que te enfrentas, ¿no? De aquí puedes mover la velocidad de la memoria, la hora, ¿qué podría ser? Sistemas de seguridad, sistemas de almacenamiento, la configuración de video, cosas así, puedes configurarlas desde aquí. Ahora, ¿cómo se sale? En este caso bien definido, simplemente viene el botón de Exit en la parte de abajo, pero hay otras marcas en donde viene puro texto. Dice para salir, bueno, Exit F10, ¿no? Y ya sabes que son las teclas de aquí arriba, F10, F11, F12. Para salir F10, presionas la tecla F10 y se sale. O para salir F11, presionas F11 y se sale. Para salir F12, presionas F12 y se sale. También hay una opción que dice guardar y salir, Save and Exit. Puede que te venga una tecla, por ejemplo, F5 para guardar y salir. ¿Qué se refiere con guardar y salir? Para guardar los cambios que has hecho en la configuración de la BIOS, ¿no? En este caso pues voy a darle aquí donde dice salir y yo te voy a mostrar cómo se ve en otra computadora. Y bueno, como ven, aquí tengo mi otra computadora. El proceso es bastante similar, no es el mismo, pero es bastante similar. Ya que tengas tu computadora, al momento de reiniciarla o al momento de encenderla te va a aparecer una pantalla en donde diga qué tecla presionar. Ahorita vi qué tecla presionar, me parece que es la de borrar, así que la presiono repetidas veces, no sé si se escuche. Presionamos la tecla, mucha información, aquí está, mira, aquí entramos al menú de arranque, Enter Setup, y en esta computadora la BIOS se ve así. No sé si enfoca la cámara, ahí está, mira. Aquí tenemos bastantes opciones visuales, por ejemplo en el sistema podemos modificar el lenguaje, la hora, la fecha. En la BIOS podemos modificar el sistema, el orden de arranque, los periféricos, el chipset, la energía que entra en la placa madre, y aquí mismo viene la opción de guardar y salir que te había dicho anteriormente, ¿no? Cada BIOS puede ser, bueno, puede que cada BIOS sea diferente, puede que cada BIOS no se vea tal cual como te las acabo de mostrar, pero todas viene la opción de guardar y salir o simplemente salir, ¿no? En este caso nos dirigimos con el mouse o con el teclado. Podemos utilizar las flechas para movernos o también el teclado, el mouse, y vamos a darle aquí donde dice guardar y salir. De esta manera salimos. Bueno, le damos enter, creo. Aquí dice que si queremos guardar la configuración y reiniciar la computadora, así que le damos que sí, y prácticamente de esta manera se sale y se entra en la BIOS. Te digo, puedes probar el primer método, que es con un archivo de acceso directo, con el primer método, que es un archivo de acceso directo, el segundo método pues que es el original. Aquí abajo viene la información que debemos de tener en cuenta, y prácticamente de esta manera entramos a la BIOS. Es muy importante que si no le sabes mucho a lo que es la BIOS, no le muevas, ya que puedes dañar tu computadora. Así que bueno, hasta aquí quedaría este video. Si te ha sido de ayuda, te ha gustado, te ha servido, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.